Bueno, hola a todos, mi nombre es Brenda Marcin, yo soy médica cardióloga, trabajo en el Hospital San Martín de la Plata y hoy voy a compartir con ustedes esta charla que me tocó dar sobre embarazo e hipertensión pulmonar en las cardiopatías congénitas del adulto. Bueno, como sabemos, la hipertensión arterial pulmonar asociada a cardiopatías congénitas del adulto se incluyen dentro del grupo 1 de la clasificación clínica de hipertensión pulmonar y representa un grupo de pacientes muy heterogéneo. Recordemos igual que luego del Congreso Mundial de Niza en el año 2018, también tenemos dentro de lo que es el grupo 5 enfermedad cardíaca congénita compleja como son el ventrículo único, operado y no operado y el síndrome de cimitarra. Los datos epidemiológicos siguen siendo escasos, pero existe un registro europeo que ha estimado la prevalencia de hipertensión arterial pulmonar en adultos con cardiopatías congénitas en alrededor de un 5 a un 10%. Ahora bien, recordando entonces que los cortocircuitos sistémicos pulmonares congénitos es la etiología más frecuente asociada a hipertensión arterial pulmonar, vamos a recordar que existen dos clasificaciones, una anatomofisiopatológica y una clínica. Dentro de la clasificación anatomofisiopatológica, los cortocircuitos se pueden clasificar según sean pretricuspidos simples, postricuspidos simples combinados, asociados o formando parte de cardiopatías congénitas complejas para clasificarlos según su tipo. También se puede tener en cuenta la dimensión, su comportamiento hemodinámico, en restrictivo o no restrictivo, y también según su tamaño, en pequeño, moderado o grande. También hay que tener en cuenta la dirección del cortocircuito, si hay anomalías cardíacas y extracardíacas asociadas y el estado de reparación. Es decir, si este cortocircuito está reparado, paliado o no operado. La clasificación clínica específica es mucho más simple, solo consta de 4 ítems, ¿sí? En donde encontramos al síndrome de Eisenmenger, a la hipertensión arterial pulmonar asociada a cortocircuito sistémico pulmonar, aquella asociada con pequeños defectos septales y por último la hipertensión arterial pulmonar posoperatoria. Como sabemos, la exposición persistente de la vasculatura pulmonar a un flujo sanguíneo aumentado aumenta la presión en la vasculatura pulmonar y desarrolla una arteriopatía pulmonar obstructiva típica, que eso va a llevar a aumento de las resistencias vasculares pulmonares. Cuando estas resistencias aumentan y llegan a superar o acercarse a las sistémicas, podemos revertir el cortocircuito generando este cuadro clínico más grave de todos, que es el síndrome de Eisenmenger. Con respecto a este último, sabemos que es un trastorno multisistémico. Luego de esta pequeña introducción, entonces vamos a entrar en el tema de la charla con esta primera consigna que dice que el embarazo sigue estando asociado a una importante tasa de mortalidad en los pacientes con hipertensión arterial pulmonar. Si vemos los números del síndrome de Eisenmenger, tenemos hasta un 40% de aborto, un 50% de partos prematuros y una mortalidad materna del 50%, altísima. Hay informes recientes que indican que los resultados de los embarazos en hipertensión arterial pulmonar han mejorado. Algunos ponen la cifra entre un 28 o un 30%, pero en situaciones en las cuales la hipertensión arterial pulmonar está bien controlada y particularmente en aquellas pacientes que responden bien a tratamientos con bloqueantes cálcicos o tienen una función ventricular derecha conservada y estable. Los temas que vamos a tratar en esta charla, entonces, para ordenarnos, son el consejo pregestacional, cuáles son los cambios hemodinámicos que se producen en el embarazo, cómo vamos a seguir este embarazo, cómo vamos a acompañar a la paciente, de qué manera se va a finalizar el embarazo y qué cuidados posparto vamos a tener. El consejo pregestacional para mí es uno de los puntos más importantes de la charla, que debe ser brindado de forma precoz, es decir, desde la adolescencia, idealmente antes del inicio de las relaciones sexuales, e incluye un grupo de temas a tratar como son los métodos anticonceptivos, el consejo genético, la estratificación del riesgo de nuestro paciente según la cardiopatía congénita que tenga. Si la paciente manifiesta deseos de embarazo, hay que revisar las interacciones medicamentosas que pueda haber y cuáles son los probables efectos teratogénicos.
Y también no olvidar otros temas importantes para charlar con la paciente, que son la expectativa de vida de los padres, el riesgo de muerte prematura o incapacidad que pueda surgir de este embarazo y también en esta etapa pregestacional plantear si existe o no la necesidad de una intervención quirúrgica importante. Bueno, entrando en el tema de los métodos anticonceptivos, vamos a recalcar que los métodos de barrera solo los vamos a recomendar como método adicional para evitar enfermedades de transmisión sexual, ya que tienen una alta tasa de falla entre un 15 a un 20%. Los anticonceptivos orales combinados, es decir, aquellos que suman estrógenos y progestágenos, sabemos que tienen una alta eficacia contraceptiva, pero sobre todo los estrógenos aumentan significativamente el riesgo de trombosis y tienen además interacciones medicamentosas con Bosentan, que por ahí es un fármaco que muchos de nuestros pacientes pueden estar tomando. Así que los anticonceptivos combinados no están aconsejados en este grupo de pacientes. Y por último, los progestágenos son eficaces, hay varias formas de administración, por ahí las más difundidas son las orales, la minipíldora o los subdérmicos, que sabemos que tienen un implante de manera ambulatoria en el brazo de la paciente, en el brazo no dominante de la paciente, con una duración aproximada de 3 años, aunque si uno quisiera pudiera retirarlo antes. Los sistemas intrauterinos liberadores de progesterona tienen aproximadamente una duración de 5 años. Estos son los famosos DIU, generan amenorrea, sabemos, y tiene dos cuestiones. Uno es el riesgo de la infección pélvica por bacteriemia durante la inserción y el otro es que durante el procedimiento del implante muchas pacientes pueden hacer una reacción vasovagal con hipotensión y esto traerle graves consecuencias hemodinámicas. Así que cuidado, digamos, con el implante de estos sistemas intrauterinos. Y con respecto a la ligadura tubaria, es una técnica definitiva que se puede hacer por vía laparoscópica o mini laparoscópica, pero de todas formas, en pacientes con Eisenmenger o cardiopatías congénitas cianóticas, también están incluidos aquellas con circulación Fontan, por el tema del neumoperitoneo, hay riesgo de complicaciones, sobre todo en aquellos ventrículos que son tan dependientes de la precarga. Y siempre se cuenta, por supuesto, con la opción de la vasectomía, que no trae, por supuesto, ninguna complicación a la paciente. Con respecto al consejo genético, sabemos que en la población general el riesgo de cardiopatías congénitas es menor al 1%, alrededor del 0,8%, pero en pacientes portadores de cardiopatías congénitas hay un mayor riesgo de transmisión. Por supuesto que el riesgo absoluto va a variar dependiendo del tipo de efecto y qué padre está afectado. Sabemos que es mayor si la madre es la que está afectado y también si hay más de un hermano afectado por cardiopatías congénitas. En lo que son las lesiones obstructivas izquierdas, sobre todo en las válvulas bicúspides, recordar que puede existir hasta un 20%, ¿sí? Si son afectados familiares de primer grado. Y también recordar que muchos pacientes con cardiopatías congénitas tienen anormalidades genéticas y entonces hay determinados síndromes que pueden aumentar el riesgo de transmisión de hasta en un 50% de los casos. En este cuadro que dejo a modo de ejemplo, o mucho más para ver de manera simplificada, que por supuesto el riesgo de recurrencia en hijos de progenitores es mayor cuando la madre es generalmente el doble, cuando es la madre la que está afectada. Con respecto a las interacciones medicamentosas, bueno, en esta filmina dejo un recuento de los fármacos que generalmente se usan más frecuente en cardiología, como son los IECA o los ARA2. Sabemos que estos fármacos están contraindicados en el embarazo, sobre todo en el segundo y tercer trimestre, por el tema de lo que es la función renal fetal. Pero también hay que tener en cuenta que puede haber malformaciones fetales desde el primer trimestre. Uno tendría que suspenderlos y controlar, en algunas guías lo dicen, la progresión de la función ventricular con ecocardiogramas seriados. Los betabloqueantes son bastante seguros, excepto el atenolol, que está asociado a bajo peso al nacer, es el único que no podríamos usar. Uno se desaconseja el uso rutinario de diuréticos por el tema de la disminución del volumen plasmático circulante. Y con respecto a las tiazidas, sabemos que puede haber trombocitopenia materna y fetal. La espironolactona tiene efecto antiandrogénico y la amiodarona
da hasta en un 9% de los casos incidencia de hipotiroidismo fetal y 21% de retardo del crecimiento. Así que solo debe guardarse para situaciones graves como arritmias ventriculares refractarias. La teratogenicidad de muchos fármacos hay que recordar que también son en las primeras semanas. Por eso esto hay que charlarlo desde antes a fin de suspenderlos a tiempo, ¿no? Existen drogas incluidas en la categoría X que están totalmente contraindicadas en el embarazo, como son los anticoagulantes, los antagonistas del receptor de endotelina, como bosentan, ambrisentan y macitentan, y las estatinas. Eh, los inhibidores de las 5-fosfodiesterasa se usan y pueden ser efectivos. El hilopros inhalado y administrado por vía endovenosa también fueron utilizados de manera segura. Y las prostaciclinas endovenosas o por infusión subcutánea también podrían usarse, sobre todo para disminuir la posibilidad de falla del ventrículo derecho. Los prostanoides, recordemos, el hilopros en clase funcional 3 y el epoprostenol en clase funcional 4 y, como dijimos previamente, deterioro de la función ventricular derecha. Hay que recordar en realidad que ninguno de los fármacos utilizados en hipertensión pulmonar no existe, digamos, ningún estudio randomizado en el que se incluyó embarazadas, ¿sí? Todo lo que se sabe es por experiencia de otros fármacos o por los estudios en fase de investigación clínica. Y finalmente, otro punto a charlar importante. Existen scores de riesgo para determinar la posibilidad de eventos cardiovasculares maternos. Tanto en el SARA como en el CARPREC lo que se hace es una lista de predictores que de si están presentes o no en la paciente suman puntos y del total uno puede estimar el riesgo de esa paciente de complicaciones durante el embarazo. Los más importantes son la clase funcional, más de 2 generalmente, si hay presencia o no de obstrucciones izquierdas. Uno va a ver también cómo está la función ventricular, la función sistólica ventricular, si aparece o no cianosis, ¿sí? El uso de medicación antes del embarazo y si hay algún tipo de evento cardíaco previo al embarazo, como puede ser arritmias, insuficiencia cardíaca o válvulas protésicas mecánicas. Acá vemos el puntaje que le da el SAR a cada uno de estos predictores y de la suma total del porcentaje de riesgo que uno puede llegar a estimar. Bueno, con respecto a los cambios hemodinámicos en el embarazo, el volumen sanguíneo va a aumentar tempranamente desde la concepción debido a los cambios hormonales, llegando a un aumento total del 40% si se trata de un feto único y pudiendo alcanzar un 67% si el embarazo es gemelar. Pero tanto el plasma como la masa eritrocitaria sabemos que no van a aumentar de forma equitativa y esto va a producir la anemia dilucional del embarazo. Con respecto al BNP, las embarazadas tienen el doble de aquellas que no están embarazadas y si bien hay complicaciones maternas que se han asociado a este aumento de los valores, parece ser ahora que el rol más importante del BNP es ahora como predictor negativo. La presión oncótica va a estar disminuida, eso es porque disminuye los valores de la albúmina plasmática circulante, con lo cual si asociamos a esto la compresión de la vena cava inferior por el aumento del tamaño del útero, van a estar favorecidos la aparición de edemas de miembros inferiores. Y también es importante tener en cuenta esta disminución de la presión oncótica porque si necesitamos infundir soluciones intravenosas a la paciente tenemos que tener mucho cuidado con el tema de la sobrecarga de volumen y el desarrollo de un edema agudo de pulmón. El gasto cardíaco también aumenta hasta un 30 o un 50%, al igual que el ritmo cardíaco que puede sumar más de 20 latidos por minuto del basal. El embarazo también predispone al favorecer o a la presión de alteraciones como las extrasístoles supraventriculares y ventriculares y las taquicardias reentrantes supraventriculares. Con respecto a lo que es la vasculatura arterial, sufre un remodelado para acomodar este incremento del volumen
Por lo tanto, hay que tener especial cuidado en aquellas patologías aórticas en las cuales hay riesgo de agrandamiento y disección aórtica. Las resistencias vasculares pulmonares, por el otro lado, van a disminuir cerca de un 24% a partir de la semana 8 de embarazo, permaneciendo estable, y esto tiene como consecuencia un incremento del flujo pulmonar. En este cuadro quedan registrados los cambios más importantes según el trimestre, pero es más que nada para mostrar gráficamente que en el segundo trimestre y en el tercero es donde hay que prestar más atención, porque es generalmente aquí donde se alcanzan los picos de todos los cambios hemodinámicos que sufren en el embarazo. El embarazo, si finalmente decide, llevarse adelante, debe realizarse en centros de referencia, niveles terciarios de complejidad, y este seguimiento debe ser realizado por un equipo multidisciplinario que consta de varios actores, entre ellos el cardiólogo de cardiopatías, especialista en cardiopatías congénitas del adulto, médicos obstetras que manejen embarazos de alto riesgo, anestesistas, neonatólogos, hematólogos, especialistas en hipertensión pulmonar, un genetista y trabajadores sociales, entre otros. Como las pacientes hipertensas pulmonares representan un grupo de muy alto riesgo, los controles deben ser muy frecuentes. Después lo vamos a ver, pero sobre todo después de la semana 24-28 de embarazo. Y el seguimiento aconsejado sería de forma bisemanal para luego después acortar los controles a una vez por semana. Trimestre de embarazo, siempre hay que revisar de forma completa la historia clínica cardiológica, hacer un examen cardiovascular exhaustivo, en busca de la aparición de nuevos síntomas y de nuevos signos que hablen del desarrollo de arritmias o de evidencia clínica de insuficiencia cardíaca. Este también es el momento de ajustar todo tipo de medicación, de suspenderlos en caso necesario y ver el tema de las dosis. Se debería tener antes del primer trimestre de embarazo un electrocardiograma basal, un ecocardiograma materno, un laboratorio completo con saturación arterial, enzimas hepáticas y hormonas tiroideas, y en algunos guías plantean idealmente un test cardiopulmonar. El test cardiopulmonar, lo que es hipertensión arterial pulmonar, es importante sobre todo para definir o estimar lo que es la aparición de arritmias que puedan evidenciarse durante la prueba, y no tanto para evaluar la capacidad de ejercicio, ya que estos pacientes tienen una capacidad funcional limitada. Con respecto a los controles obstétricos, uno debería plantear en este momento la finalización del embarazo antes de la semana 12, porque después, si seguimos avanzando en la semana, sabemos que es más riesgoso para la madre. Siempre debe ser realizado por un especialista con técnica de legrado y no se recomienda el misoprostol por el riesgo de sangrado que hay. Recordemos que hay alta tasa de abortos espontáneos, hasta un 30%, 40% en los casos graves de hipertensión arterial pulmonar, y considerar además que si la saturación materna es menor al 85%, la posibilidad de sobrevida del feto es bajísima, ¿sí? Tanto como menor al 12%. Siempre reforzar el concepto de control estrecho. Según la Organización Mundial de la Salud, cuando las pacientes están en clase 4, debería ser cada 1 o 2 semanas en centros de referencia, pero no hay que olvidarse de una situación que es bastante común en nuestros medios, que es que muchas veces hay condiciones geográficas o económicas que no permiten que la paciente pueda hacer un seguimiento tan estrecho. Entonces, en este caso, lo que se puede ofrecer como alternativa es que la paciente siga con los controles en un centro regional, siempre y cuando exista un cardiólogo que tenga contacto directo con este centro de referencia por cualquier complicación que surja, y sobre todo un poco más adelante, a partir de la semana 24, cuando ya se haya establecido lo que es la viabilidad fetal. Con respecto al segundo trimestre, acá van a aparecer los cambios hemodinámicos. Con respecto al tercer trimestre, acá también uno alcanza el pico de todos los cambios hemodinámicos, así que lo que es síntomas y signos pueden empeorar. Hay que entrenar a la paciente para distinguir síntomas normales de aquellos que puedan representar una insuficiencia cardíaca,
porque si uno detecta fallo del ventrículo derecho, este es el momento de indicar la finalización del embarazo. Por eso siempre planificación, ¿sí? Tenemos que estar atentos a cualquier complicación y ya tenemos que tener todo preparado para manejar de la mejor manera posible cualquier cosa que pueda surgir. Recordar que la mortalidad materna es más común en este trimestre y que, sobre todo también en el primer mes posparto, alcanza valores tan altos como el 50%. Uno nunca va a esperar, por supuesto, a alcanzar la semana 40 de embarazo, sino que dentro de las posibilidades lo va a finalizar unas semanas antes. Rápidamente repasamos los cambios hemodinámicos intraparto, aumento de la frecuencia cardíaca, de la presión venosa central y del gasto cardíaco. Las contracciones uterinas van a aumentar el gasto cardíaco por dos mecanismos, por la vía simpática del dolor que hay en el momento de intraparto y la ansiedad, y también por el aumento del volumen sanguíneo porque cada contracción expulsa aproximadamente 400 mililitros a la circulación general. Todos estos efectos, por supuesto, se atenúan un poco con lo que es la anestesia epidural. Y otra cosa importante que hay que evitar, que es un cambio hemodinámico que puede surgir en el parto, es la maniobra de Valsalva. Esta maniobra aparece cuando la anestesia no es efectiva y tiene que tratar de disminuirla o anularla completamente porque justamente en lo que puede ser muy, muy grave para pacientes con lesiones obstructivas izquierdas e hipertensas pulmonares como es nuestro caso. La finalización entonces se va a dar en centros de alta complejidad con todos los actores que nombramos previamente, siempre la paciente con monitoreo continuo porque este es un punto extremadamente riesgoso por el tema de las complicaciones que pueden aparecer que son siempre graves, el fallo del ventrículo derecho, el aumento de las resistencias vasculares pulmonares, el tema de las hemorragias y las embolias. Siempre uno recomienda la finalización del embarazo en las mejores condiciones controladas que pueda tener y en horarios en donde siempre uno cuente con todos los profesionales del equipo. Vamos a tratar de evitar el dolor de lo que es el trabajo de parto con anestésico, pero teniendo en cuenta que la epidural puede causar vasodilatación periférica con hipotensión y en los pacientes, estas pacientes hipertensas pulmonares, en los cuales el gasto cardíaco es especialmente sensible a la caída de la precardia, hay que tener mucho cuidado porque el cambio hemodinámico puede ser muy grave. Con respecto a la finalización, bueno, la cesárea, este grupo de pacientes es una de las pocas indicaciones de cesárea. Vamos a colocar en la paciente una vía para infundir volumen en caso de necesidad, siempre con filtros por el tema de las embolias aéreas, oxímetro de pulso continuo. Nuestro objetivo va a ser mantener una presión sistémica constante, porque si llegan a caer la tensión arterial, esto puede aumentar el shunt, aumentar la hipoxemia y aumentar el riesgo de muerte tanto en la madre como para el bebé. Electrocardiograma continuo. Y no se recomienda tanto lo que es un catéter venoso central, sino más bien una vía arterial que la consideran más útil y que debería continuar por 24 horas luego del parto. Parto vía vaginal. En algunos reportes de Japón hay registros de pacientes hipertensas pulmonares en las cuales se finalizó el embarazo a través de la vía vaginal, sin embargo son muy escasos y realmente no se recomienda o no se recomendaría en nuestro medio por el tema de que las condiciones que tenemos que brindar a esa paciente no son tan fácilmente manejables cuando se desarrolla lo que es un parto vía vaginal, por los tiempos, por la disponibilidad de un cardiólogo en todo momento, ¿no? Recordar también el tema de las alteraciones de la hemostasia que tienen estas pacientes, así que hay que estar bien preparados. Y con respecto a la profilaxis por endocarditis, la mayoría de estos pacientes con shunt sistémico pulmonar entran dentro de las indicaciones de profilaxis por endocarditis, recordando que el aborto espontáneo y el parto vaginal con episiotomía e incluso la incisión de cesárea pueden provocar bacteriemia, así que está recomendada. Algunos recomiendan 30 minutos antes, si en el caso del parto todavía no está claro, porque bueno, justamente a veces uno no puede calcular exactamente el tiempo
en el que va a finalizar el parto. Con respecto al posparto, sabemos que hay un aumento rápido de la precarga por descompresión de la vena cava inferior y también porque las contracciones uterinas hacen que ingrese una gran cantidad de sangre desde el útero a la circulación central. Y este gasto cardíaco puede llegar a aumentar hasta un 60 o un 80% dentro de la primera hora posparto, que va a continuar más allá de la semana 24. Entonces también especial cuidado con este momento. Porque acá también es donde pueden surgir la mayoría de las complicaciones. La presión arterial también se puede elevar por 1 o 2 días, teniendo en cuenta lo que ya dijimos de las pérdidas de sangre materna, que puede llegar a ser hasta 1000 mililitros en lo que es una cesárea, y considerar que las resistencias vasculares pulmonares pueden tardar en retomar valores previos al embarazo tanto como 6 meses. Bueno, como cuidado posparto, nuestra paciente debe ir a unidad coronaria o a terapia intensiva por lo menos una semana. Este lapso puede extenderse hasta 14 días, ya que se ha visto la aparición de complicaciones en ese tiempo. Allí vamos a realizar un monitoreo y un manejo de cualquier complicación que pueda surgir. De las que tenemos que tener en mente son las arritmias, el tromboembolismo, la hipovolemia y la insuficiencia cardíaca como manifestación de claudicación de ventrículo derecho. El periodo crítico para la aparición de complicaciones es desde el momento del alumbramiento hasta las primeras 48 horas. Algunos también dicen 72. Así que hay que prestar mucha atención en estos primeros 2 o 3 días. Con respecto a la falla aguda del ventrículo derecho, vamos a tener 3 objetivos en la unidad coronaria que van a ser mantener una adecuada precarga, disminuir la poscarga y optimizar la contractilidad del ventrículo derecho, esto a través de inotrópicos. Para disminuir la poscarga contamos con óxido nítrico, ¿sí? Y treprostinil inhalado y endovenoso, que lo vamos a ir titulando, guiado por efectos secundarios, hasta 20 a 80 nanogramos por kilo por minuto. ¿Sí? Recordar entonces el concepto que quiero que quede es que contamos en realidad con terapéutica para sobrellevar toda esta etapa de complicaciones, aunque sabemos que esto es un tratamiento de muy alto costo. Con respecto a la lactancia, se recomienda que por supuesto tenga lugar, ¿sí? Si se puede producir la lactancia está recomendada, aunque asociada a leche de fórmula para alimentar al recién nacido, evitando un cansancio extremo en la madre y teniendo en cuenta por supuesto también los fármacos que puedan tener traspaso a la leche materna. La anticoncepción es un concepto fundamental también que tiene que decidirse idealmente antes del alta del paciente para evitar nuevamente esta situación tan riesgosa. Y con respecto al seguimiento, los controles estrechos deberían producirse hasta 6 semanas después. Algunos recomiendan los 6 meses, esto es porque si recordamos los valores de resistencias vasculares pulmonares recién vuelven a rangos preconcepcionales en 6 meses. Y bueno, también en el seguimiento uno tiene que tener en cuenta que luego de un embarazo se puede producir un deterioro clínico irreversible de la madre que requiera más visitas al médico. Para finalizar la charla, entonces dejo acá las conclusiones. El embarazo en este grupo de pacientes representa un riesgo muy alto, tanto para la madre como para el feto. Entonces lo vamos a desaconsejar firmemente. Siempre utilizar un método anticonceptivo eficaz, eso es imprescindible. Y ofrecer la finalización del embarazo en caso de que se produzca y en caso de que la paciente lo rechace y desee continuar con el embarazo, bueno, acompañarla con un equipo multidisciplinario en centros de alta complejidad para poder llevar a buen puerto este desafío médico. Acá le dejo algo de la bibliografía que se utilizó en la charla
Y bueno, muchas gracias a todos ustedes por su atención.